feminismo debe ser de igualdad o de diferencia. Deben compensarse las injusticias del pasado. Saludos desde Yucatán, México, ¿no? Las injusticias del pasado no las puedes solucionar porque se cometieron con gente del pasado, que ya no está. El feminismo debe ser de igualdad y de diferencias, como todos los movimientos igualitarios. Todos los seres humanos somos iguales, iguales en derechos, iguales en obligaciones, iguales en consideración social, iguales en oportunidades, iguales en capacidad de desarrollarnos. Algunos son muy altos y juegan baloncesto, y otros somos pequeñitos y los vemos, o les recogemos las pelotas para lanzárselas, que es lo que yo hago con mi hijo. No soy menos igual que mi hijo, ni mi hijo es menos igual que yo, por el hecho que yo mido 1,67 y él mide 1,82. Pero somos diferentes, y la igualdad considera las diferencias como un elemento fundamental. Somos distintos, somos iguales pero distintos. Las mujeres tienen necesidades especiales y los hombres tienen necesidades especiales. Las mujeres tienen características especiales, por ejemplo, pueden embarazarse y parir. Y entonces ahí tienes todo un área de servicio y atención que en el caso de los hombres te la puedes saltar. No necesitas una persona que se preocupe por los partos masculinos, porque no lo sé. No me vengan con teorías absurdas. Si puedes tener hijos, puedes tener hijos. Si no puedes tener hijos, no puedes. Entonces, la igualdad considera las diferencias. Precisamente, si yo considero que todos somos iguales, tenemos una posición igual ante la sociedad, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida de grupos incluso distintos, pues tenemos necesidades distintas. Los más necesitados tienen, por supuesto, la necesidad de un apoyo que no tienen quienes viven ya una vida medianamente desahogada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el feminismo debe ser de igualdad y de diferencia. El feminismo tiene también que defender, por ejemplo, y un ejemplo de las diferencias, qué bueno que lo dices, hay un ejemplo de las diferencias en el feminismo que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años. Durante mucho tiempo los ensayos clínicos de medicamentos se hacían solo con voluntarios hombres. Pero resulta que el metabolismo de la mujer es distinto, intervienen hormonas que o son distintas o están en cantidades radicalmente distintas que las hormonas de los hombres y por lo tanto además están sujetos a un ciclo menstrual, además pasan una serie de cosas que hacen que su organismo sea diferente, aunque seamos iguales ante la ley, y entonces esos mismos medicamentos a la mujer le afectaban distinto, pero los estudios clínicos se habían hecho solo en hombres. O algunas cosas como cómo es un infarto, y tú leías cómo era un infarto, el infarto te decían cómo le dan los infartos, y cómo lo sienten los hombres, el dolor en el brazo, etcétera, el brazo izquierdo, etcétera. Pero resulta que en las mujeres es distinto, y no se había estudiado. Y no fue por igualitarismo, fue por desprecio a la mujer. Y ahora los estudios clínicos involucran, por supuesto, una igualación estadística con participantes hombres y mujeres de distintas edades, etcétera, para que la muestra y el resultado de los ensayos clínicos sea representativo. Ese es un ejemplo muy bueno.